El plenario del Frente Amplio aprobó por unanimidad una resolución que da libertad de acción a los sectores que quieran apoyar o no la iniciativa del PIT-CNT que busca reformar la Constitución con el objetivo de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones aprobado en este gobierno de coalición. También por unanimidad la fuerza política aprobó un texto que busca un diálogo social por la reforma de la seguridad social en caso de que el Frente Amplio vuelva al gobierno en el año 2025. ¿Cómo será ese diálogo social? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza Lado B. El Plenario Nacional del Frente Amplio, llevado a cabo el pasado 14 de octubre, aprobó por unanimidad una resolución que da libertad de acción a los sectores para apoyar o no la iniciativa de la Central Sindical respecto al plebiscito de reforma constitucional que promueve el PIT-CNT para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones. El documento aprobado dispuso que no deberán usarse los recursos comunes del Frente Amplio para la campaña impulsada por las organizaciones sociales, ni para oponerse a ella. Entendemos la libertad de acción como un mecanismo que nos posibilita expresar las distintas visiones existentes, preservando la unidad de la fuerza política y respetando la posición de las organizaciones sociales. Recalcaron los representantes frente amplistas que la fuerza política se opone a la reforma jubilatoria que impulsó este gobierno, por lo que define como un ajuste fiscal que recae sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. También define que el Frente Amplio ratifica su estrategia de diálogo social para realizar los cambios al sistema. El Frente Amplio subraya que las organizaciones sociales son aliadas estratégicas del proyecto político y, por tanto, resolvemos la libertad de acción como resultado de un esfuerzo del conjunto de la fuerza política, priorizando la unidad estratégica del proyecto y del bloque político y social de los cambios. Por esto, las estructuras frenteamplistas deberán garantizar el cuidado de la convivencia. Y de este tema tan importante estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el economista Jorge Polgar, uno de los integrantes de esta comisión, encargada también de redactar este diálogo social. Jorge, es un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, diálogo social, ¿no? ¿Cómo se llega a esa instancia y a esto que se terminó votando de manera unánime? El diálogo social es, aparte de una importante decisión política unánime del Frente, es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, muy reconocida en Uruguay por gobiernos, por patronales, empresariales y los trabajadores. Es una metodología probada que no es que busque el lado inocente, estar todos de acuerdo. Generalmente los temas de seguridad social son polémicos y lo que se buscan son acuerdos nunca definitivos, pero duraderos, ¿sí? La prueba está, los problemas de seguridad social que tenía y tiene Uruguay no lo solucionó la ley del gobierno, aprobada con las mayorías justas por el gobierno. Despertó polémicas inmediatas, no tiene acuerdos grandes en la población, más allá que puede ser nunca fácil eso. Y el Frente Amplio tiene una propuesta. Es unánime desde el principio en que hay un problema de seguridad social en Uruguay que continúa. La ley no lo solucionó, en muchos casos los agrava, o no toma en cuenta los desafíos futuros, además de ser injusta y demás. Y bueno, y el Frente Amplio impulsa este diálogo social, llegado por unanimidad. Tiene una propuesta unánime, contraria, el Frente Amplio, a la ley, y una propuesta propia de qué hacer con los problemas de seguridad social en Uruguay, empezando por, si es gobierno, clave ser gobierno para eso, impulsar un gran amplio diálogo social en Uruguay sobre la seguridad social, no solo sobre jubilaciones y pensiones, sino sobre toda la seguridad social. Y es un camino propio y unánime que resolvió hace pocos días el Frente Amplio. Bueno, ahora vamos a ir a algunos puntos importantes también que plantea el Frente en este diálogo social. Este gobierno de coalición realizó distintas acciones convocando a lo que entendían eran expertos. Participó el PIT-CNT, por ejemplo. ¿Qué diferencia tiene con esto que plantea el Frente Amplio? Tiene muchas diferencias, porque no dejaban de ser expertos que se nutrían de aportes valiosos, pero expertos sin representatividad política. No tenían la vocación de generar, ni la función, ni la tarea de generar grandes consensos. De hecho, en el proceso, el Frente Amplio tuvo oportunidad de contribuir en el diagnóstico y en la parte propositiva de los distintos documentos, pero no dejó de ser una propuesta responsabilidad del Poder Ejecutivo, que en su trámite, además, tuvo que agregarle agua a la leche, usando la expresión del propio gobierno, porque en la negociación parlamentaria no había las grandes mayorías. No convenció a la población en general, no convenció a la oposición y no tiene los acuerdos dentro del propio gobierno. A veces puede ser válido que no haya acuerdos, pero la moneda de transacción para llegar a esos acuerdos empobreció la capacidad de respuesta de la ley que hoy es vigente con respecto a los desafíos futuros. Es una ley injusta,
no tiene componente de futuro, no soluciona los problemas a futuro, ni de sostenibilidad económica, financiera, ni social. De hecho está que el gobierno ya está incluyendo cambios a posteriori, no tiene respuesta todavía hoy para la caja profesional. Quedan temas por resolver y en el Frente Amplio unánimemente creemos que la metodología del diálogo social da respuesta y lejos de generar un vacío o tener abstención sobre los temas de seguridad social, tiene una propuesta concreta, aprobada, que va a llevar adelante en caso que sea gobierno en 2025. En junio de 2007 se había convocado un diálogo nacional por la seguridad social. ¿Tiene un punto de contacto con esto? Claro, es una metodología ya aprobada, no es invento del Frente Amplio, dio resultados. En el 2008 se hizo una ley que se llamó así de flexibilización y estuvo precedida de un diálogo social importante. Eso no excluye la responsabilidad de ser gobierno, ¿no? El gobierno después tiene su propuesta, su marco y la lleva adelante con su valoración política. No excluye de las responsabilidades, no es que le tira a la sociedad, a las organizaciones más representativas, con papel importante inclusive de los expertos. No negamos del aporte de los expertos como pasó en la comisión de expertos, creada por la ley de urgente consideración. Temas que eran muy urgentes y sin embargo todavía hoy están sin resolverse y vuelvo a insistir en estos días, para muchos que lo estén mirando, la incertidumbre con respecto a la caja provisional, que es una de las patas de los problemas de seguridad social. Lo importante, Wilmar, es que Uruguay era unánime también reconocer que teníamos desafíos como país de seguridad social, de cobertura. El 30% de los trabajadores activos, 30% es importante, 1 de cada 3 prácticamente, sabíamos que iban a llegar a sus 70 años sin una causal jubilatoria. Ese es un problema de seguridad social. Y a su vez un déficit creciente de 6,5 puntos del PIB, traduzcamos esto en 4.500 millones de dólares anuales crecientes, caja militar, BPS, caja policial, y problemas en las cajas paraestatales, como recientemente se acordó una solución tripartita, digamos, con la caja bancaria. Estábamos todos de acuerdo en que acá había un problema, la solución del gobierno no contempla desafíos que tenemos a futuro de cobertura y financiero. Lo de los 1 de cada 3 que no llegue a los 70 años sigue siendo un problema hoy. No lo solucionó esta reforma del gobierno. Tampoco solucionó el tema financiero. Dependiendo nada más y nada menos cómo se ajuste una prestación que resolvió la ley que aprobó el gobierno, hay prácticamente mejora del resultado fiscal o no hay mejora del resultado fiscal, o sea, abatimiento de ese déficit. Y se contrapuso mucho que era un tema de viejos contra jóvenes, lo escuchamos todos, ¿no? O sea, la edad, los famosos 60 años. Lo que yo quiero decir es, en Uruguay el movimiento social, el Frente Amplio, el gobierno, no es caprichosamente que estamos discutiendo seguridad social. Es porque Uruguay tiene un problema de seguridad social. El tema que esta ley no lo soluciona y de hecho generó este estado de insatisfacción en la población y en el sistema político que lleva a que el Frente Amplio tenga que estar tomando el tema, dirigiendo el tema para encauzar grandes diálogos que permitan soluciones más duraderas y no tan cuestionadas como estas, que no implican necesariamente que todo el mundo esté de acuerdo. Solo este ejemplo. En Uruguay para jubilarse a los 60 años está desde 1904. Estaba en cuestión el tema de la edad, pero se contrapuso contra jóvenes o viejos, contradicciones, niñez o vejez, ¿sí? Por el gobierno, lo puso una falsa oposición. En la seguridad social, como lo abordó este gobierno, es jubilaciones y pensiones. No hay nada de seguridad social en sentido amplio, no hay nada para la niñez. Y como paradójicamente, como contradicción, al mismo tiempo, en cumplimiento de una promesa electoral, cierta, una promesa electoral, 1 de cada 4 jubilados, que son las jubilaciones más altas, paga IAS. Y en un momento que le está pidiendo mayor sacrificio a los trabajadores, el gobierno llevó adelante una rebaja del IAS que pagan solamente los jubilados de mayores ingresos. Hay muchas contradicciones y hay temas no sostenibles que requieren, y el Frente Amplio lo abordó unánimemente, esto es un dato políticamente, si llegamos a esa parte, que a muchos les va a estar interesando seguramente, resolvió unánimemente que el camino del Frente Amplio es el diálogo social. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el avance tecnológico, con las variaciones del mercado de trabajo, con la economía digital? ¿Cuánto afecta a todos estos elementos en esa discusión y ese diálogo social que plantean? El diálogo es un documento, se podría leer, ¿no? Está pensado para ser leído, estructuradora de la invitación en forma organizada y sistemática que va a hacer el Frente Amplio convocando a expertos, a empresarios, a gremiales, a trabajadores, a jubilados y a otros componentes de la sociedad a dialogar para buscar grandes mayorías.
En ese documento aborda precisamente lo que tú decís, Wilmar, de componente de futuro, que decimos nosotros. Componente de futuro es, y lo vemos en la práctica, habrán escuchado que hay unas respuestas en la caja bancaria, ¿verdad? Ya se hizo en la caja bancaria. En la caja bancaria, por ejemplo, lo que se recoge es que un problema que tiene ya en el presente y se agrava el futuro, una modalidad de trabajo distinta de cuando muchos éramos más jóvenes en el pasado, que el grueso del empleo eran trabajadores en planilla, ¿verdad? Que dependían de empresas. Esa base de insertarse al mercado de trabajo y definitiva de aportar al régimen de seguridad social está cambiando, está desafiada. Ahora hay mucho más unipersonales y trabajadores independientes, que tienen grandes ventajas con respecto a las prestaciones que tienen, por ejemplo, los trabajadores independientes, que es una modalidad creciente entre jóvenes y no tan jóvenes en Uruguay, no tienen seguro de desempleo, por ejemplo, como quedó demostrado en los problemas en pandemia. Nada de eso hay en la reforma del gobierno, absolutamente nada. Nada hay sobre revisar integralmente el modelo de financiamiento, que era una de las claves. Y esta ley, inclusive, queda cuestionado si mejora el problema de financiamiento. No solo es injusta porque recayó exclusivamente en trabajadores, sino que además no contempla este problema de que ya actual y en el futuro hay modelos de aportación que están prácticamente caducos o no pueden ser las únicas formas de soportar la contribución a la seguridad social en un país donde el déficit de seguridad social es 6,5% del PIB, 4.500 millones de dólares, y al mismo tiempo tiene desafíos de cobertura. Entonces, la falta de soluciones creo que es la que creó este malestar, que explica distintas alternativas, y en el Frente Amplio no puedo ocultar mi alegría, ¿sí? El trabajo de mucha gente y la madurez política del Frente Amplio como partido político, desafiado seguramente porque tiene sus chances de volver a gobernar, de tomar un documento con contenido donde aborda estos temas. Aborda el tema del problema, me remito a tu pregunta para no adelantarnos. Un problema es el desafío tecnológico y un desafío de la forma de inserción al mercado de trabajo. La base de aportación no puede estar pensada exclusivamente, como la piensa el proyecto actual, la ley actual, sobre la base de aportación de trabajadores como si estuviéramos en planilla, en caja, ¿sí? En régimen de trabajadores dependientes. Tiene que abordar otra forma de financiamiento y otro tema de derechos para trabajadores, tan trabajadores como nosotros, pero son unipersonales o trabajadores independientes. Cuando hablamos de sistema de jubilaciones y pensiones, queda claro que encierra un montón de elementos, ¿no? Porque hablamos de cuidados, hablamos de primera infancia, hablamos de los problemas que tiene Uruguay con los nacimientos, hablamos de educación, de inserción al mercado laboral, en fin, hay un montón de elementos. De hecho, uno de los puntos en el texto de este diálogo social que plantea el Frente Amplio es precisamente incorporar esas temáticas a esta discusión. ¿Cómo se va a hacer? El Frente Amplio lo dijo desde el principio. El Frente Amplio participó activamente en la comisión de expertos. Nosotros nos parece que lo de expertos fue restringir al conocimiento de pocos, por más que hayan escuchado tu primera pregunta, en qué se diferenciaba, ¿verdad? No era la búsqueda de grandes acuerdos, sino expertos que se nutrían de pedir opiniones. Eso es una metodología distinta, insisto. La Organización Internacional del Trabajo, tan respetada, recomienda lo que el Frente hizo en 2008 y que el Frente propone hacer en 2025 si gana. En ese sentido, el Frente Amplio lo que está proponiendo al respecto es revisar la forma de aportación, como te decía, contemplando estos problemas que no están resueltos. En ese sentido también se habla, por ejemplo, hoy tenemos problemas y cifras importantes en pobreza infantil. En ese sentido, que uno puede pensar que eso genera repercusión después en la educación, con la cantidad de chiquilines que abandonan el liceo, que después tienen problemas para insertarse en el mercado laboral. Está vinculado con la pregunta que me doy cuenta que no te terminé de contestar. El Frente lo que impulsa cuando decimos reforma integral, hay que evitar que las palabras terminen vaciándose, ¿no? El Frente cuando dice integral es una crítica que aportaba desde el principio. Retomo el hilo con tu primera pregunta que está relacionada a tu última pregunta, que es abordar otros aspectos no solo jubilatorios y de pensiones, que fue lo que hizo esta ley. ¿Eso está mal? No, es incompleto. Necesariamente tiene que ser integral. Y el camino propio del Frente aborda ese problema. Y necesariamente hay que mirarlo integralmente y para eso se habla de el mundo de los trabajadores con discapacidad, el mundo de la niñez, el sistema de cuidados, sus impactos en el mercado de trabajo. Ese abordaje global sienta más gente a la mesa de negociación, de diálogo y necesita una mirada integral. Integral en estos aspectos como integral también en los aspectos ya no solo entonces de cobertura del sistema de seguridad social en sentido amplio, niñez. Tenemos un tema con la niñez en Uruguay, ¿no? Récord de pobreza infantil, por ejemplo. Y una falsa oposición, vejez jóvenes y las contradicciones que veíamos con el gobierno. Eso tiene que ser abordado en el sistema de cuidados, también está abordado en el documento. El documento no está largo, tiene 5 puntos con propuestas.
y una de ellas precisamente es mirar esto en perspectiva integral. Integral en revisar el modelo de financiamiento y el modelo de cobertura. El texto plantea también que el pilar de ahorro no sea lucrativo. ¿Eso significa eliminar las AFAPs, por ejemplo? El texto, toma aspectos del programa, ¿sí? Y no necesariamente implica eliminar las AFAP. El Frente Amplio ya viene en sus programas sucesivamente señalando una dirección, que es la importancia del ahorro, el ahorro capitalizado, ¿sí? Asegurar que esos dineros estén para atender jubilaciones al momento de jubilarse, al mismo tiempo de un fuerte sistema de reparto, llamado sistema solidario, que los trabajadores activos, una parte de sus aportes, financia las jubilaciones actuales y pensiones actuales. El Frente viene insistiendo hace tiempo en la importancia del ahorro y la importancia de entrar a la problemática del lucro. La experiencia uruguaya demostró que la competencia entre las AFAP no hacía que bajaran las comisiones. Tomó medidas al respecto. Primero, en Uruguay AFAP, en gran medida es República AFAP, ¿verdad? La AFAP estatal. Tempranamente empezó a bajar las comisiones como líder de mercado. Eso benefició a muchísimos trabajadores que habían optado por República AFAP, pero no al conjunto que habían optado por otros. No funcionó la competencia y en 2018 el Frente Amplio avanza en la regulación de la comisión de las AFAP. El tema del lucro está señalado entonces, la preocupación por el lucro, el reivindicar un sistema sin lucro, está en los programas del Frente Amplio y está recogido en el diálogo social. Eso significa combinar un sistema de ahorro sin lucro. En ese sentido está cuestionado el sistema como lo conocemos actualmente y combina con distintas soluciones, que son las que hay que delegar precisamente en el diálogo social. Hay distintos elementos que también rodean a este tema, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la desigualdad de género en el mercado laboral, en el salario, la situación que plantea también los distintos migrantes que están llegando a nuestro país, que están en nuestro país, que presenta distintos desafíos. ¿Cómo se encara eso, por ejemplo? Claro, bueno, nadie tiene las soluciones perfectas, ¿verdad? Y mucho menos encerrándose entre expertos y en negociaciones a puertas cerradas al tema político. Fue lo que pasó, empobreció la propuesta de ley y creemos que nosotros que por eso es tan resistida. En el documento también hay mención a eso, no es por mencionarlo, se solucionan los problemas, pero el Frente Amplio avanza, no en las propuestas detalladas, porque precisamente para eso hace un diálogo social, sino identificar cuáles son los puntos. Revisar el financiamiento, integralmente el tema de financiamiento y la cobertura. Los trabajadores, hay que reconocerlo, hay trabajadores que tienen grandes dificultades para permanecer en el mercado de trabajo más allá de los 60 años. Esta ley prohibió la posibilidad de jubilarse a los 60 años, a los que quieran y puedan. En ese sentido, el Frente Amplio también, en sus bases de diálogo, está proponiendo no solo tema de cobertura, de revisión del sistema de financiamiento integralmente, sino también de estudiar y generar condiciones para poder jubilarse a los 60 años y que sigan trabajando aquellos que quieren y pueden, ¿sí? Porque mucha gente queda por el camino. Son otros aspectos que están contenidos en el documento del diálogo. Lo mencionaste ahí al pasar más de una vez, ¿no? El tema del financiamiento del sistema. ¿Se puede solucionar? Decías recién que con esta ley que se aprobó en el gobierno eso no va a pasar, pero pensando mediano plazo quizás, ¿es algo que se puede corregir? Hay que mejorarlo. Esta ley lo que hizo no solo no mejora, sino que recae exclusivamente en los trabajadores. Eso ha sido una de las críticas, lo poco equitativo. Distinto que la solución de la caja bancaria, también votada por este gobierno, ¿sí? Que tiene aportes de las empresas, de los trabajadores, participación del gobierno y que tiene aspectos de modernidad. ¿Modernidad a qué me refiero? Hay parte de la aportación que depende de algo que no es los sueldos, digámoslo de esa manera. ¿Está bien? Que ya no es solo contribuir más o contribuir menos, es contribuir distinto. Esos desafíos se necesitan sin duda la opinión de expertos, ¿sí? Pero requiere de acuerdos duraderos. En ese sentido es interesante porque en la discusión hubo tan falta de acuerdos que el principal, el doctor Saldain, el principal impulsor o artífice, tenía ideas concretas para llevar adelante, que cayeron por el camino, ¿sí? Dentro de las discusiones del propio gobierno, y los aspectos más espinosos, ¿sí? De los temas de financiamiento, en vez de resolverse en la propia ley, para dar garantías, para dar estabilidad, para dar seguridades, tiraron la pelota para adelante o para afuera, porque quedaron a expensas de una comisión va a estudiar. Lo que no lograron los niveles de acuerdo en temas tan importantes como lo que tú mencionabas, Wilmar, del financiamiento, quedó una comisión se va a crear una comisión que va a estudiar, revisar las exoneraciones, por ejemplo.
y hay notorias injusticias también. Bueno, eso no está atacado en la ley. ¿Podemos pensar un sistema de seguridad social que cada uno se arregle por la suya? No es lo que piensa el Frente Amplio. El Frente Amplio reivindica, y en eso es unánime, 3 pilares. Uno contributivo para una jubilación, un sistema de reparto. Otro pilar de ahorro no lucrativo, capitalizable, que asegure esos dineros para pagar las jubilaciones a su debido momento. Y un pilar que ayude a aquellos que no llegan. Que en ese sentido sigue siendo muy limitado, como veíamos, a los 70 años, prácticamente uno de cada 3 trabajadores va a seguir sin alcanzar otra cosa que una pensión a la vejez con muchas limitaciones. ¿Es pensable que esto sea un problema simplemente de los trabajadores que se las arreglen solos? No, en Uruguay no, desde ese año. Eso no lo inventó el Frente Amplio, ¿sí? Va a tener aportes estatales, tiene aportes estatales, tiene que tener. Pero hoy el faltante, el déficit no sostenible que pone en peligro las jubilaciones y pensiones a futuro y la seguridad social a futuro, no está abordado en la propia ley. Eso no está atacado. Ahora, ¿qué pasa? Hay distintas opciones, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, si el Frente Amplio gana, va a impulsar este diálogo. ¿Y qué puede llegar a pasar después que finalice ese diálogo? ¿Qué implicaría eso? El diálogo no exime a los gobiernos de la responsabilidad. Ajá. ¿Está bien? Estoy muy tentado de hacer algunos paralelismos de tomar con responsabilidad o no, si acá mandas tú. No, ¿sí? no, acá el que viene tiene libertad. Me gustaría hablar un decir lo que poquito quieras. de la reforma de la caja provisional, por ejemplo, cómo el Poder Ejecutivo está tirando la responsabilidad a los legisladores. Cuando la propia ley que aprueba... Pero eso, déjame generar un poquito de expectativa. ¿sí? A eso podemos volver ahora como ejemplo de eso. El Frente Amplio identifica en un documento que es abierto, pero avanza. ¿sí? Tiene posición sobre cuáles son los nudos sobre los cuales hay que tomar resolución en Uruguay del futuro. ¿sí? Y los repasaste tú en una lectura que hiciste, no lectura, pero repasaste el documento en sus puntos, la edad, la cobertura, el financiamiento, los temas de las unipersonales y los trabajadores independientes. Y hay también unos puntos sobre discapacidad y revisar otros aspectos injustos de la ley. Creaste expectativa. Tengo que hacer una pausa, pero hago Hacemos. la pausa y volvemos sobre eso. Perfecto. ¿Está? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el economista Jorge Polgar a propósito de este diálogo social que impulsa el Frente Amplio en caso de volver al gobierno en el año 2025, vinculado a la reforma de la seguridad social. Hoy, Jorge, habías dejado la expectativa ahí, la dejaste picando, sobre el diálogo social precisamente, que señalabas que esto no le quita responsabilidad, no debería quitar la responsabilidad al gobierno al momento de tomar decisiones o plantear determinados temas, ¿no? ¿Hacia dónde ibas concretamente? Claro, primero que el diálogo social no exime al Frente Amplio, y por eso tiene que dirigir un diálogo social de amplia convocatoria, de dar soluciones a estos problemas que estamos señalando, que lo venimos señalando hace años y que cuando éramos gobierno abordamos problemas concretos de seguridad social, a veces con más apoyos parlamentarios y muchas veces solos, en soledad. Ahora tenemos un caso, por ejemplo, cuando nosotros decíamos que la reforma no era integral, la que impulsaba este gobierno, a pesar que estaba contenido hasta en la ley de urgencia. Entre otras cosas nos referíamos a que no incluía las paraestatales. Las paraestatales son la bancaria, bueno, en este caso la profesional, además la notarial, pero la profesional. Todos sabemos que es noticia la falta de acuerdos dentro del propio oficialismo para atender el déficit creciente que llega a que hay problemas para, en un futuro cercano, de terminar de poder enfrentar todas las obligaciones que tiene la Caja. No vino en el proyecto original y viene sobre los plazos muy ajustados constitucionalmente para poder legislar sobre estos temas. Hay falta de acuerdo en el propio oficialismo. Y había una medida muy paliativa de vuelta sobre el problema que recaía exclusivamente sobre los aportantes, sobre los profesionales, sin ningún otro tipo de consideración más balanceada ni duradera, y aún así el gobierno no lo resuelve. Pues la propia ley de seguridad social aprobada por este gobierno prevé, en el caso de la caja profesional, que si el directorio de la Caja no toma medidas correctivas, tiene la obligación el Poder Ejecutivo, no demandar un proyecto de ley, que si no se vota, no se vota, porque hablábamos, Wilmar, de responsabilidad del Ejecutivo. En este caso es la propia ley que votó el oficialismo, es la que obliga al Poder Ejecutivo a tomar medidas en la Caja, inclusive la intervención de la Caja y desplazamiento de autoridades.
Sin embargo, manda un proyecto y se desentiende de que no logró las mayorías parlamentarias. Ese es un ejemplo que no exime a ningún gobierno de sus responsabilidades. El Frente Amplio tiene posición. La libertad de acción decidida siendo un problema político ante otra alternativa impulsada, fruto del descontento que generó esta ley, por el movimiento social. Y el Frente Amplio resuelve esa diferencia, esos matices muy menores con respecto a otros que estamos viendo en el oficialismo, lo resuelve con libertad de acción. Libertad de acción con respecto a esa iniciativa. Tiene unanimidad en cómo encauzar con una propuesta propia qué va a pasar en 2025 con la seguridad social, que es lo que está contenido en el día de hoy. Hablábamos en la pausa, es un documento que tuve el honor de poder participar, con responsabilidad, por ejemplo, con Juan Castillo como coordinadores. Y para muchos fue una sorpresa lograr una unanimidad completa, ¿sí? Y políticamente fue una novedad. En el Frente no nos sorprendía, porque el Frente Amplio ha acumulado mucho conocimiento y experiencia política desde que fue gobierno, y en la oposición también por haber participado en la comisión de expertos, haber producido documentos por consenso. No fue una sorpresa. El proceso de discusión parlamentaria sobre esta ley, el proceso de aprobación de la caja bancaria, aunque venía con niveles de acuerdo, y la participación del Frente Amplio en la comisión de expertos, porque el Frente Amplio participó y aportó en la comisión de expertos, con todas sus diferencias con el gobierno, participó, siempre fueron por consenso. Y ahora tiene una mayor simbología política, porque estamos en año preelectoral. Y que el Frente Amplio cierre filas unánime en un documento con contenido. Yo invito a los que nos ven, ¿sí? Que lo puedan leer, está disponible, ¿sí? Porque está hecho justamente para convocar al diálogo y a la reflexión. Y está lleno de compromisos, no tiene propuestas concretas, pero tiene compromisos concretos sobre qué hacer con la seguridad social en Uruguay y cómo abordar sus problemas. Y en eso logró una enorme, una total unanimidad que implica un logro político. Eso lo fortalece claramente y despeja problemas, no desde el punto de vista electoral, problemas de gobierno, porque sabe qué hacer con la seguridad social en Uruguay. Ahora, Jorge, más de una vez en el primer bloque y ahora destacaste eso mismo, ¿no? Que hubo unanimidad en los dos temas, ¿no? En el hecho de dar libertad de acción para apoyar o no la iniciativa del PIT-CNT y en esto del diálogo social. ¿Lo destacás por qué, puntualmente? Porque pensás que desde el oficialismo, desde el gobierno, se miraba con atención a ver qué pasaba en la interna del Frente Amplio con este tema. Claro, sí, era un tema. Yo creo que la opinión pública lo miraba, como que habrá un camino que iba a dividir al Frente Amplio. Y eso hubiera sido una mala noticia desde el punto de vista del desafío electoral, pero una mala noticia para un gobierno que pierda cohesión o norte en un próximo gobierno, para un partido que tiene altas chances y vocación de ser gobierno. Entonces, esto es una estrategia aprobada, sólida, y que es el resultado de la acumulación de todos estos años como estábamos repasando. Y políticamente es una novedad. El Frente no es que encontró el camino de no tomar posición. Se anticipa y tiene un camino propio como reacción a esta ley que, como vimos, no resuelve los problemas, es mala, injusta, incompleta, ¿sí? Y el Frente Amplio desde un principio fue señalando un camino alternativo que desemboca unánimemente en un diálogo social que aborda los problemas y que en ese documento tiene definiciones, no propuestas concretas, pero identifica los problemas que son los ejes que el Uruguay tiene que resolver. Jorge, te agradezco tu visita esta noche aquí al lado. Encantado, muchísimas gracias. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.